Dicen que hay hombres que nacen para desafiar la realidad y que cuando lo hacen, el mundo los borra de la historia. Jacobo Greenberg fue uno de ellos, un científico mexicano que, sin buscarlo, terminó rozando los límites del misterio, el tiempo y la vida misma. En los laboratorios de la UNAM, mientras otros estudiaban el cerebro como una máquina biológica, Greenberg empezó a notar algo que no cuadraba. La mente no era un producto del cerebro, sino un campo, un tejido invisible que podía alterar la materia misma. Lo llamó el campo neuronal. Pero lo que estaba descubriendo era mucho más antiguo que la neurociencia. Era alquimia. Desde tiempos antiguos los sabios habían hablado del éter, del espíritu universal, del prana o el chi. Pero Jacobo, armado con ecuaciones y electrodos, estaba midiendo ese campo invisible en tiempo real, y al hacerlo, rompió las fronteras entre la ciencia y la conciencia. Durante años, su obsesión fue una sola: entender cómo la mente puede crear la realidad, cómo los pensamientos se graban en la materia, y cómo esa materia, si es consciente, puede regenerarse. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba la fórmula de la vida eterna. Los textos antiguos decían que el cuerpo es un templo donde la energía divina se densifica. Jacobo lo entendió como un científico. El cuerpo es agua, y el agua es memoria. Si el agua graba información, pensó, entonces puede grabar también el patrón de la salud, del equilibrio y de la juventud. A partir de ahí, su investigación cambió. Dejó de ser solo neurofisiología y se convirtió en una forma moderna de alquimia. Creó protocolos de meditación, sincronización cerebral y experimentos de telepatía entre mentes que parecían demostrar lo imposible. Dos cerebros pueden sincronizarse a distancia. Y si dos mentes pueden comunicarse sin palabras, ¿qué más puede hacer la conciencia? Greenberg afirmaba que la realidad es una red de información viva, y que cuando la mente humana se armoniza con esa red, el cuerpo responde, se reordena, se renueva. Él lo llamaba el campo sintérgico, pero en esencia era el mismo principio que los alquimistas llamaban el espíritu de la materia. Ese principio, decía, es lo que sostiene la existencia. Y si logras acceder a él, puedes modificar las leyes que parecen fijas, incluso la del envejecimiento. Jacobo descubrió que cuando una persona alcanza estados profundos de coherencia mental y emocional, su campo energético cambia. La vibración del cerebro se sincroniza con la del corazón, y el cuerpo empieza a producir frecuencias de regeneración celular. Él lo comprobó, lo midió y lo documentó. Pero entonces, empezó a hablar de algo más. De un elixir de vida, una sustancia que no era química sino energética, agua cargada con información de salud, juventud y conciencia. Decía que el agua, expuesta a ciertos patrones de pensamiento, podía estructurarse, ordenarse, volverse viva, y que esa agua, al ser bebida o usada, podía modificar el campo biológico humano. Muchos se rieron, otros lo llamaron loco, pero los que estuvieron cerca aseguran que Jacobo logró algo que rozaba lo imposible: rejuvenecer tejidos en experimentos de laboratorio, solo alterando la estructura vibracional del agua y la intención mental de los participantes. Esa fue su puerta al misterio, su punto de no retorno, y quizá el inicio de su final. Porque después de eso, Jacobo desapareció sin dejar rastro, como si el mismo campo que estudiaba lo hubiera absorbido. Lo que pocos saben es que antes de desaparecer, Jacobo dejó escritos, grabaciones y símbolos, fragmentos de un conocimiento que unía la mente humana con el código oculto del universo. En esos apuntes estaba el mapa hacia la vida eterna. En los últimos años de su vida, Jacobo Greenberg transformó su laboratorio en un lugar distinto a todo lo conocido. Ya no era un espacio lleno de máquinas frías ni de cables destinados a medir impulsos eléctricos. Era un santuario, un punto intermedio entre la ciencia y lo sagrado, donde buscaba revelar que la mente humana es el auténtico laboratorio del universo. Decía que los verdaderos experimentos no se realizan sobre la materia,
sino dentro de la conciencia del observador. Que cada pensamiento, cada emoción, cada intención, es una chispa capaz de modificar el tejido de la realidad. Mientras el mundo científico insistía en que la mente es una consecuencia del cerebro, Jacobo afirmaba lo contrario. El cerebro es solo un espejo, una antena que capta la frecuencia de la mente universal. Esa afirmación lo separó de la academia y lo acercó al territorio de la alquimia. Los antiguos decían que el universo es mental, y Greenberg lo demostró en experimentos que todavía hoy resultan imposibles de explicar. Reunía a dos personas en habitaciones aisladas, sin ningún tipo de contacto. Ambas entraban en meditación profunda, y los electrodos mostraban algo asombroso. Sus cerebros se sincronizaban, como si una misma mente estuviera pensando a través de dos cuerpos distintos. Para él, esa sincronía era una puerta hacia una comprensión mayor. Si dos conciencias pueden unirse a través del campo, entonces la materia también puede ser influida por ese mismo principio. Greenberg comenzó a hablar de transmutación energética, no como fantasía, sino como ciencia. Decía que cuando la mente alcanza un estado de coherencia total, el cuerpo responde reordenando sus moléculas, rejuveneciendo sus tejidos y restaurando el diseño original grabado en el ADN. Cada célula, decía, es un pequeño sol, una antena capaz de captar información del campo universal. Cuando el campo se altera, por miedo, estrés o pensamientos caóticos, la célula pierde su armonía, envejece. Pero cuando se restablece la coherencia mental y emocional, la célula recuerda su patrón perfecto y lo reestablece. Esa era la verdadera alquimia. No convertir plomo en oro, sino convertir la distorsión en orden, la enfermedad en equilibrio, el envejecimiento en vitalidad. Y para lograrlo, Jacobo utilizaba el elemento más puro de todos, el agua. Veía en el agua un espejo de la conciencia. Afirmaba que cada molécula de agua responde a la emoción, a la intención y al pensamiento humano, que puede grabar la información de la salud, del amor, de la belleza, igual que un cristal guarda la luz, y que, al exponerse a estados elevados de coherencia, como la gratitud o la meditación profunda, su estructura se reorganiza en formas geométricas perfectas. Era el lenguaje oculto del universo manifestado en el líquido que nos compone. Porque el cuerpo humano, al fin y al cabo, es casi todo agua. Y si el agua puede grabar información, entonces nuestra biología entera puede ser reprogramada. Jacobo trabajaba en silencio, cargando muestras de agua con frecuencias cerebrales de bienestar, observando cómo esas frecuencias alteraban su estructura y cómo, al ingerirse, producían efectos medibles en el sistema nervioso de los participantes. Algunos reportaban sensaciones de expansión, claridad mental, rejuvenecimiento, incluso sanaciones espontáneas. No hablaba de milagros, sino de leyes naturales que la ciencia aún no había entendido. Decía que el agua, al estructurarse bajo la influencia de la conciencia, se convierte en un portador de información vital, una sustancia viva, capaz de restaurar el orden original del cuerpo. En sus cuadernos aparecían símbolos, fórmulas, geometrías, espirales. Eran intentos de traducir el lenguaje del espíritu a ecuaciones comprensibles, de unir lo visible con lo invisible, y en medio de todo eso, repetía una idea. La juventud no es una edad, es una frecuencia. Creía que cuando el ser humano vive en coherencia, cuando sus pensamientos, emociones y energía vibran en un mismo tono, su cuerpo deja de decaer. El tiempo se detiene porque deja de tener poder sobre una conciencia que ha recordado su naturaleza eterna. Para Jacobo, la vida eterna no era una promesa mística, era una consecuencia lógica de un sistema en equilibrio. Un organismo que vibra al ritmo del universo no puede envejecer, porque está sostenido por la misma energía que nunca muere. Y esa fue la esencia de su búsqueda, la unión de la ciencia, la alquimia y la conciencia, un puente entre lo humano y lo divino. Si este conocimiento te vibra,
Honra su legado con tu energía. Deja tu comentario, comparte este mensaje y suscríbete. Cada acción consciente expande el campo y mantiene viva la obra de quienes se atrevieron a mirar más allá del velo. Jacobo Greenberg decía que si uno quiere entender el universo, debe observar el agua. Porque el agua no solo fluye, recuerda, es el primer espejo de la creación, el soporte donde la energía se hace forma. En sus notas personales, describía al agua como la conciencia líquida del planeta, una sustancia que, más allá de lo químico, responde al pensamiento humano con precisión matemática. Él mismo lo comprobó. Al exponer agua a diferentes estados mentales, observó que su estructura se modificaba según la vibración emocional del observador. Cuando alguien experimentaba miedo o ira, el agua se desordenaba, sus cristales se volvían caóticos. Pero cuando el observador alcanzaba estados de gratitud, amor o presencia profunda, el agua formaba patrones de simetría perfecta, similares a los mandalas que aparecen en la naturaleza. Era como si el agua reconociera la armonía del alma y la replicara en su geometría. Jacobo estaba convencido de que ese fenómeno no era casualidad. Era la prueba de que la conciencia humana tiene la capacidad de imprimir información en la materia, y que si el cuerpo está hecho en su mayoría de agua, entonces cada pensamiento y emoción que sentimos reconfigura, en tiempo real, nuestra biología. A partir de ese principio, comenzó a trabajar con grupos de meditación sincronizada. El objetivo no era crear milagros, sino entrenar la mente para producir coherencia. Decía que la juventud, la salud y la expansión no son dones del azar, sino consecuencias de un sistema energético ordenado. En sus experimentos, las ondas cerebrales de los participantes comenzaban a vibrar en la misma frecuencia. En ese estado de sincronía, el agua cercana, contenida en recipientes sellados, mostraba cambios estructurales bajo microscopio. Era como si el agua, al entrar en el campo de una mente coherente, recordara su propia perfección. Ese hallazgo, para él, fue monumental, porque si el agua puede grabar la vibración de la armonía, entonces puede transmitirla. Podría actuar como un vehículo de regeneración, un puente entre la mente y la materia. Greenberg creía que cada gota de agua es una célula del espíritu universal, que dentro de su estructura hexagonal se oculta la memoria de todo lo que existe, y que quien aprende a comunicarse con ella puede acceder a un poder que los antiguos llamaban elixir de vida. Pero no hablaba de beber una sustancia mágica, hablaba de recordar la alquimia interior, el agua que corre por nuestras venas, las lágrimas, la sangre, los fluidos del cuerpo. Todos responden al campo de la conciencia. Si pensamos con amor, esa agua se ordena. Si vibramos en miedo, se corrompe, y con ello, envejece la carne. Jacobo solía repetir una frase: cuando el agua de tu cuerpo esté en paz, el tiempo se detendrá. Esa era su verdadera investigación sobre la inmortalidad. No la negación del paso del tiempo, sino la restauración de la coherencia perdida. Un cuerpo que vibra en armonía con la mente universal no sufre el desgaste de la entropía, porque vive sostenido por un flujo constante de energía viva. En sus cuadernos, Greenberg describía ejercicios de observación meditativa sobre el agua. Pedía mantener la atención en ella como si fuera un ser consciente, hasta sentir que ambas conciencias, la del observador y la del agua, se funden. Entonces, según él, ocurre un intercambio. El agua recibe la información del pensamiento y al mismo tiempo imprime su pureza en el campo del observador. Era un proceso de retroalimentación sagrada. La mente ordena el agua reordena la mente. Ese equilibrio, decía, era la clave del rejuvenecimiento. No era misticismo ciego, era ciencia expandida, una comprensión de que la vida es una conversación entre frecuencias, y que cuando esas frecuencias se alinean, la materia se vuelve luz. Jacobo estaba tocando el borde de un conocimiento prohibido, el puente entre la biología y la eternidad. Y en ese punto, su trabajo empezó a despertar más preguntas que respuestas.
¿Qué pasaría si la humanidad aprendiera a grabar conciencia en el agua? Si pudiéramos transmitir salud, paz o vitalidad a través de la vibración pura, si la juventud eterna no fuera un mito, sino un estado natural de coherencia. Para él, esas preguntas no eran fantasías, eran puertas abiertas, y detrás de ellas estaba el mayor misterio que había tocado en toda su vida. Si estás sintiendo que algo en ti se activa al escuchar esto, no lo ignores. Deja tu energía en los comentarios, comparte este mensaje y suscríbete. La conciencia se expande cuando se comparte, y eso también es parte del experimento. Jacobo Greenberg sostenía que el tiempo no es una corriente que fluye, sino una estructura que vibra, un tejido de información que se reorganiza según la percepción del observador. Decía que la mente humana no se mueve a través del tiempo. El tiempo se pliega alrededor de la mente. Para él, envejecer era un efecto de la percepción. El cuerpo no envejece por los años, sino por la repetición de un patrón mental que lo ancla a la idea de desgaste. Y si la mente es capaz de crear esa percepción, también puede deshacerla. En su laboratorio, Jacobo medía el tiempo de reacción cerebral en estados de meditación profunda. Descubrió que cuando la mente entra en coherencia total, el tiempo neurológico se expande. Las sinapsis funcionan de forma más eficiente. La percepción del reloj interno se dilata. Los participantes sentían que los minutos se transformaban en eternidad. Y en ese estado, el cuerpo comenzaba a repararse. Greenberg lo explicaba así. Cuando la conciencia se centra en el presente absoluto, el cuerpo deja de proyectar futuro y pasado. Solo existe el ahora, y en el ahora no hay envejecimiento posible, porque el tiempo biológico necesita de la memoria del pasado para continuar su curso. Esa comprensión lo llevó a formular su teoría del campo no temporal, una zona de la mente donde la información se mantiene pura, sin deterioro, y afirmaba que cada ser humano puede acceder a ese campo mediante la atención sostenida y la neutralidad emocional. No era una idea aislada. Las antiguas tradiciones lo llamaban samadhi, presencia, el eterno retorno. Para Jacobo, era una ecuación viva. Cuando la frecuencia cerebral entra en coherencia con el ritmo del universo, el tiempo se disuelve. En sus notas escribía: el tiempo no pasa. Es el hombre quien se mueve fuera de su centro y siente el paso. Entendió que la conciencia humana puede contraer o expandir el flujo temporal y que ese fenómeno tiene consecuencias biológicas. En los momentos de expansión, cuando el tiempo parece detenerse, el ADN entra en modo reparación. Las células liberan menos cortisol, el sistema inmunológico se refuerza, los procesos de regeneración se activan. El cuerpo vuelve a su estado original, equilibrio. Eso explicaba por qué algunos meditadores o místicos mostraban signos de juventud inexplicable, piel brillante, mirada clara. No eran milagros, era física del tiempo interior. Jacobo observó que cuando una persona vive atrapada en la aceleración, en pensamientos, miedo, ansiedad, el tiempo se densifica, las células envejecen más rápido, pero cuando la conciencia se expande y el observador se detiene, el tiempo se vuelve maleable. En ese punto, la mente puede enseñar al cuerpo una nueva cadencia, una vibración donde los procesos de deterioro se detienen. Él decía que el secreto de la vida eterna no era detener el tiempo, sino salir de su ilusión, vivir desde el espacio donde todo ocurre simultáneamente. Allí, el alma no tiene edad, y el cuerpo obedece a esa verdad. Greenberg estaba describiendo un tipo de inmortalidad práctica, una biología sostenida por la mente en equilibrio con el campo universal. Un estado en el que el ser humano deja de consumir energía luchando contra el tiempo y empieza a fluir con él, o más bien, a habitar fuera de él. En sus últimos meses, hablaba de la conciencia como una esfera luminosa que contiene pasado, presente y futuro, y aseguraba que, al acceder al punto central de esa esfera, el punto inmóvil, la materia deja de desintegrarse.
Es allí donde la juventud se vuelve permanente, donde la vida no envejece, sino que respira eternamente. Jacobo Greenberg comprendía que el universo no estaba hecho de materia, sino de geometría viva. Decía que toda forma, pensamiento o emoción se organiza dentro de un patrón geométrico de energía. El cuerpo humano no es una casualidad biológica, es una arquitectura de luz diseñada para contener conciencia. Para él, la mente y el espacio son el mismo campo, solo que la mente vibra a una frecuencia más sutil, y cuando esa frecuencia se armoniza con el patrón universal, ocurre lo que llamó la resonancia de la unidad, un estado en el que la energía individual y la energía cósmica son indistinguibles. Greenberg veía en esa resonancia el secreto del elixir de la vida. No era un líquido ni una fórmula química, sino una estructura mental capaz de ordenar el caos interno. El agua, por ejemplo, se convierte en medicina cuando la conciencia humana imprime en ella una geometría coherente. Por eso, experimentaba con frecuencias mentales proyectadas sobre el agua, descubriendo que su estructura molecular cambiaba cuando se la sometía a pensamientos de armonía. En sus notas, afirmaba que cada emoción altera el patrón geométrico del cuerpo. El miedo fragmenta, el amor integra, la culpa deforma, la gratitud restaura. Y sostenía que la juventud eterna no se lograba evitando la muerte, sino manteniendo la geometría interna en coherencia perfecta. Decía que cuando un pensamiento es puro, el campo se organiza en espirales doradas, idénticas a las que aparecen en la naturaleza, en las galaxias, en los girasoles, en las conchas marinas. El mismo diseño que los alquimistas llamaron la proporción divina. Para Jacobo, ese era el lenguaje del espíritu, la geometría. El alma se expresa en formas, no en palabras. Cada meditación profunda, cada acto consciente, reconfigura el entramado geométrico del cuerpo energético, y cuando esa geometría se alinea con la del cosmos, el ser humano se vuelve inmortal en vibración, incorruptible en esencia. En sus últimos experimentos, intentó medir cómo el cerebro entraba en patrones fractales durante estados místicos. Descubrió que la mente en meditación profunda mostraba una coherencia que se parecía al campo electromagnético de la Tierra. Era como si el ser humano pudiera convertirse en la Tierra misma, fundiendo su geometría interna con la del planeta. Ese era el verdadero regreso al origen. Los alquimistas lo simbolizaban con el ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, lo que comienza y termina en sí mismo, lo que nunca muere, porque nunca se separa de la totalidad. Jacobo no lo veía como mito, sino como ciencia del espíritu. El alma humana, decía, es un fractal del universo, y cuando ese fractal se reconoce a sí mismo como el todo, desaparece la ilusión de la muerte. En su diario escribió una frase que resume toda su obra. El universo es una geometría de conciencia que se sueña a sí misma en infinitas formas. Quien despierta en ese sueño, deja de envejecer. Greenberg estaba reconstruyendo lo que los antiguos sabios conocían como la arquitectura de la eternidad, una geometría pura que sostiene toda existencia. Comprenderla, experimentarla, es participar de ella. Y quien participa conscientemente de la geometría del espíritu, ya no se deteriora, porque ha regresado a la forma perfecta, al patrón original. Por eso decía que el verdadero rejuvenecimiento no viene de lo externo, sino del ajuste interno, del pensamiento alineado, del sentimiento coherente, de la palabra precisa. El cuerpo es solo un espejo de esa arquitectura invisible, y cuando el ser humano aprende a sostener esa geometría dentro de sí, se convierte en canal de la energía eterna. No busca la inmortalidad, la encarna. Jacobo Greenberg sostenía que el universo entero no es más que una proyección de la conciencia que observa. Decía, nada existe sin el observador, pero el observador no es la persona, es la conciencia que la sostiene. Durante años, estudió cómo la percepción crea la realidad. En sus experimentos con meditadores, chamanes y sujetos en estados alterados de conciencia,
Descubrió que cuando la mente se silencia por completo, la materia responde. El campo cerebral y el campo cuántico comienzan a comportarse como uno solo. El observador deja de observar algo y se convierte en la observación misma. Ahí nace el poder de crear, sanar y rejuvenecer. Porque cuando el ego desaparece, la energía deja de fragmentarse. El cuerpo, entonces, recuerda su diseño original, aquel molde perfecto que existe antes de toda forma. El envejecimiento, el desgaste, la enfermedad, son solo distorsiones del observador que se olvidó de su naturaleza infinita. Greenberg explicaba que todo sufrimiento proviene de una identificación falsa. Creemos ser el personaje, el cuerpo, la historia. Pero en realidad, somos la conciencia que los está soñando. Y ese sueño puede reescribirse en el instante en que el observador despierta. Los antiguos alquimistas lo representaban con el símbolo del sol dentro del corazón, el fuego de la atención pura que transforma el plomo de la inconsciencia en oro espiritual. Jacobo lo tradujo a ciencia. La atención sostenida reordena el campo neuronal y bioenergético. Cuando el observador se mantiene presente, sin juicio, el cuerpo empieza a vibrar en una frecuencia tan coherente que todo el sistema se repara. En ese estado, no hay pasado ni futuro, solo la plenitud de la existencia. La mente deja de buscar, y en ese silencio se manifiesta lo eterno. El alma ya no lucha por vivir más tiempo, porque comprende que siempre ha sido vida. Jacobo decía que este era el punto culminante de toda práctica espiritual y científica, el retorno del observador a su fuente. Cuando la conciencia reconoce que ella misma es el campo, todo se transforma. El mundo exterior cambia, las células rejuvenecen, la materia se organiza de nuevo, porque el universo responde directamente a la claridad del observador que despierta. Nada se destruye, nada se crea desde fuera, todo se recuerda desde dentro. Por eso, el mayor descubrimiento de Jacobo no fue experimental ni académico. Fue existencial. Descubrió que el secreto de la vida eterna no está en prolongarla, sino en despertar dentro del sueño. Y en ese instante de despertar, el observador deja de ser un individuo separado. Se funde con el todo. Se convierte en el mismo pulso que late en los átomos, en las estrellas, en el agua, en la piel. Entonces el alma se expande, el cuerpo vibra, y el tiempo se detiene. Ese era el mensaje final de su obra. Cuando recuerdes quién eres, nada podrá morir en ti. Jacobo no desapareció. Se disolvió en su propia creación. El científico se transformó en campo, en geometría, en frecuencia. Y desde ese lugar invisible, sigue observando, a través de cada uno que ahora despierta. Nosotros somos su experimento vivo. Somos el testimonio de que el campo continúa. Y cada vez que alguien escucha su nombre y siente un estremecimiento en el alma, ese es Jacobo recordándonos. La conciencia no muere, solo cambia de forma. Si estas palabras te movieron, comparte este mensaje. Comenta lo que sentiste, y suscríbete si estás listo para seguir explorando los secretos de la mente, el alma y el campo. Tu energía sostiene este canal. Y cada nuevo observador que despierta, expande la conciencia de todos.